Hola, hola, muy buenos días a cada una de las personas que están conectadas en este webinar. Siendo las 10:05 más o menos de la mañana, ¿cierto? Damos por iniciado este webinar el día 27 de octubre. Antes que todo, me quiero presentar. Mi nombre es Alejandra Araya. Soy actriz y voy a estar haciendo de moderadora de este webinar llamado Construir alianzas a través del acceso a la información. Y les quiero contar que estamos muy contentos de estar iniciando esta actividad porque hoy tenemos a tres maravillosas y maravillosos exponentes panelistas, conocedores, expertos en diversas materias medioambientales. Para todos quienes estamos en este webinar, sabemos que hoy en día el medio ambiente ha tomado un lugar muy importante dentro de nuestra sociedad. No solo en materias de políticas públicas y legislación, sino que también en diversas conversaciones cotidianas que se dan a lo largo de nuestro país. Es por eso que queremos recalcar la importancia de actividades como estas que buscan democratizar el acceso a la información y también entregar herramientas que tanto a colectivos como a cada uno de nosotros, ¿cierto? Nos permita tener mayor y mejor acceso a esa información para tener un rol activo en diversos procesos de participación ciudadana. No podemos olvidar que sin un medio ambiente protegido y cuidado, no hay un progreso sostenible. Dicho esta pequeña introducción, les quiero contar un poquito cómo va a funcionar el día de hoy este webinar. Primero contarles que se está transmitiendo a través del Facebook de Plastic Ocean, así que si ustedes tienen todavía un amigo, un familiar, su pareja, un compañero de trabajo que quiera entrar a esta webinar, todavía tiene tiempo y si no lo puede hacer directamente aquí, ¿cierto? Al Zoom porque no se inscribió, lo puede ver directamente a través de la plataforma de Facebook poniendo, ¿cierto?, en la red social @plasticocean.chile. Contarles también que este webinar posteriormente, ¿cierto? En este momento está siendo grabado y posteriormente se va a subir al YouTube de Plastic Ocean para que todos puedan verlo nuevamente y también compartirlo con todas aquellas personas de su círculo que les interese conocer estas herramientas. Contarles también dos cositas. Este webinar tiene una estructura de tres partes. La primera, en donde vamos a ver la exposición de nuestros tres panelistas. La segunda, en donde le vamos a hacer una pregunta a cada una pregunta que nosotros ya tenemos diseñada. Y la tercera, que es las y las preguntas del público. Para eso, acá pueden ver que está activo el chat. Ustedes pueden estar comentando, ¿cierto?, durante el proceso a través del chat lo que van sintiendo, lo que van pensando, compartir sus opiniones, pero les queremos pedir, por favor, que si quieren hacer una pregunta, se metan en Q&A y puedan direccionar esa pregunta. Es decir, en este caso, Alejandra Araya, que soy yo, quiero hacerle una pregunta directamente a Francisca Reyes, por ejemplo, y nosotros tenemos parte de nuestro equipo que está monitoreando tanto el chat como el Q&A y van a poder rescatar sus preguntas para el momento de las preguntas del público. Así que esas serían como las explicaciones generales de este webinar. Y habiendo dicho eso, vamos a partir con este primer bloque, que es una encuesta por pantalla. Aquí Vivi, parte del equipo de Plastic Ocean, va a empezar a generar esta encuesta, ¿cierto? Que son dos preguntas que queremos saber de todo nuestro público. La primera es, ¿has participado en una consulta ciudadana? Una respuesta muy sencilla, sí o no. Todo esto nos permite a nosotros, ¿cierto?, poder tener una estadística de participación. Y la segunda es, ¿sabes qué pasa en el Congreso? Sí o no. Aquí vamos a dar unos minutitos, ¿cierto?, para que ustedes puedan anotar sus preguntas y nosotros tener este resultado a través del webinar. Ahí ya vemos, ¿cierto?, que hay personas que están comentando en el chat. Buenos días, Priscila, desde Antofagasta. Saludos a Romy Paz
desde Puerto Montt también. Qué bueno tener a personas de toda parte de nuestro país, ¿cierto? Como decíamos, es muy importante generar estos espacios de diálogo. Así que bienvenidas, bienvenidos y aquí atentos a poder ver sus respuestas. ¿Has participado en una consulta ciudadana, sí o no? ¿Y sabes qué pasa en el Congreso? Para que vayan respondiendo y así podamos dar inicio a nuestro primer bloque de este webinar. Buenos días también a Baudis Márquez, ahí que dice de antemano, gracias por todo lo que hacen. Ahí, como pueden apreciar, ya tenemos un resultado de nuestra encuesta inicial. ¿Has participado en una consulta ciudadana? El 63% ha dicho que no. Y en la segunda pregunta, ¿sabes qué pasa en el Congreso? El 63% ha dicho que sí. Es decir, tenemos un público que está bastante informado, ¿cierto?, de los procesos legislativos que están pasando hoy en día. Por lo tanto, un público interesado en saber sobre diversas materias de medio ambiente. Muy bien. Estos datos nos permiten, como les contaba, tener estas estadísticas, ¿cierto?, de participación de nuestro público. Así que bueno, vamos a dar inicio entonces a esta primera parte, este primer bloque de nuestro webinar. Y nuestro primer bloque, como les contaba, tiene que ver con la exposición de nuestros panelistas. En esta primera instancia vamos a dar inicio con Marc Minevo, director ejecutivo de Plastic Ocean Chile desde junio de 2017 y director regional de América Latina desde el 2020. Él supervisa el desarrollo, la creación de redes y el establecimiento de contactos internacionales y programas educativos adaptados al mercado latinoamericano. Aparte de liderar las actividades de Plastic Ocean Chile, también se destaca como charlista internacional y participa en paneles sobre la contaminación del océano por plástico y las soluciones que incorporan la economía circular. Muy buenos días, Marc, por favor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Ale, y gracias por esa linda introducción. Y también mencionar que estoy muy feliz que podemos realizar ese webinar hoy día con las otras invitadas de hoy, porque creemos que es un tema muy importante, la participación ciudadana, y ahí espero que podamos hoy día mostrar un poco el trabajo que hacemos y también ojalá hacia el final de hoy tener más interacción con el público ahí y responder algunas preguntas. Muy bien. Bueno, ahora que van a empezar, ¿cierto?, las exposiciones, recordarles que pueden estar comentando a través del chat y tal como les decíamos, cualquier pregunta directa, abajito está el Q&A en donde pueden direccionar su pregunta. Listo. Adelante, Marc. Ahora voy a compartir mi pantalla, entonces me avisan, por favor, si pueden verlo en un segundo más. Se puede ver. ¿En pantalla completa? Sí. Ya, fantástico. Ya, entonces aquí voy a tratar de aprovechar lo mejor posible mis 10 minutos y mencionarles que obviamente estoy muy feliz de estar aquí. No estoy acostumbrado a hablar sobre proyectos, leyes y nada, porque obviamente nuestra fuerte como Plastic Ocean es hablar sobre la contaminación del plástico y el océano y todas las soluciones que hay para reducir el plástico y la contaminación. Entonces para mí es algo nuevo la presentación de hoy y espero que va a ser interesante. Y al final decidí de usar mi presentación para llevarle un poco en un viaje que tuvimos nosotros con Plastic Oceans, un viaje que ya lo puse así como un poco un cuento de piratas, de el camino a la ley 21.368, porque literalmente para nosotros como fundación ha sido un camino bien interesante, y no voy a decir nada, pero con un resultado bien bueno, bien positivo. Entonces ahí voy a poner igual en mi reloj 10 minutos para que no falta respeto a las otras panelistas. Entonces, el camino a la ley 21.368. Para los y las que no conocen a Fundación Plastic Ocean, somos una fundación internacional y trabajamos para un mundo sin contaminación por plástico que incorpore la economía circular. Y lo hacemos a través de programas de educación, activismo, defensa, ciencia,
también cambio de hábitos en los consumidores, prácticas corporativas, ahora también políticas públicas, y obviamente queremos terminar con la contaminación por plástico, pero fomentando comunidades sostenibles. Y para nosotros comunidades no son solamente comunidades físicas, también son comunidades como hoy, por ejemplo, en un webinar, o cuando hacemos una charla, o cuando estamos en un grupo WhatsApp. Para nosotros todo eso son comunidades en donde podemos aprender y trabajar juntos y tomar acción juntos. Entonces, nuestros pilares principales como fundación, la educación, economía circular, proyectos audiovisuales, documentales, el trabajo en comunidad, la ciencia, ahí puse abajo, porque no fue un pilar nuestro, la legislación. Entonces ahí empieza un poco nuestro viaje como fundación, y ese viaje empezó en el año 2019, en enero, cuando Oceana nos pidió aportar con nuestros conocimientos técnicos para generar un informe y una propuesta para regular plásticos en Chile. ¿Ya? Entonces nosotros como fundación estamos basados acá en Chile, pero estamos viendo obviamente lo que está pasando en el resto del mundo, y también con el tema del plástico y la contaminación. Entonces nos invitaron para aportar a ese informe que tenía 4 capítulos. Uno es obviamente qué es la situación del plástico en Chile y el mundo, porque podemos hablar sobre tecnología que existe en Japón o Alemania, pero no se puede legislar algo en base de tecnología que quizás no existen en Chile. Además, Oceana misma hizo un estudio muy interesante, un estudio de legislación comparada de plásticos de un solo uso en Chile y también en el mundo. Y también pusimos en ese mismo informe las alternativas a los plásticos desechables, y también, porque es por un lado desde el punto de vista de materialidad, y por otro lado alternativas reutilizables y alternativas a los desechables. Entonces fue un informe bien interesante que fue el punto inicial de ese camino para luego estar en mayo 2019, estar literalmente allá en Valparaíso en el Congreso, donde se ofreció el mismo reporte, como vean allá en las manos de la senadora, justamente como un proyecto de ley, porque al final fue un informe, un reporte, una propuesta, pero nosotros los ciudadanos no podemos crear leyes, solamente podemos inspirar y tratar de convencer a los políticos que ellos ingresan un proyecto de ley en el Congreso. En este caso, el proyecto entró en el Senado, entonces ahí pueden ver a la izquierda la imagen con todas las firmas de todo el apoyo que tuvimos, que fue un apoyo transversal. Entonces ahí empezó el camino nuestro, la aventura, sin ser abogados, sin tener una formación en derechos. Entonces para nosotros fue un aprendizaje bien interesante. Entonces parte de ese proceso fue justamente participar en las sesiones de las distintas comisiones de medio ambiente. En este caso empezamos con una presentación en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y fuimos una de las primeras organizaciones que fuimos invitadas para exponer sobre justamente la evidencia científica que existía de la contaminación por plásticos, los problemas medioambientales y también los posibles riesgos para la salud humana. Porque claramente los senadores querían informarse muy bien desde varios puntos de vista, y nosotros obviamente como fundación nos pareció muy importante hablar sobre la ciencia y la evidencia científica. Luego, aquí ya veo en la foto, esa fue una sesión todavía antes de la pandemia, con toda la gente en la sala. Entonces se dio una muy buena discusión, porque además de presentar, también fue una buena oportunidad de responder a las preguntas de los senadores y sus asesores. Y ahí también nació para nosotros el contacto con ellos para seguir, aunque ya no estaba en nuestras manos, porque el reporte ya habíamos escrito, obviamente. Sí fue una buena, una linda oportunidad nuevamente para mostrar nuestro punto de vista y reforzar quizás algunos argumentos. Pero mientras tanto que estaba pasando ese proyecto allá en el Congreso, nosotros como fundación lo que hacemos mucho más era comunicar a la gente en las redes sociales, educar a todos los seguidores por qué era importante legislar ese tipo de plástico. Entonces empezamos junto con Oceana nuevamente, ha sido un aliado increíble en todo ese proyecto, en ese proceso. Empezamos una campaña de educación a nuestros seguidores con muchas gráficas, pero también con artículos y columnas de opinión, porque obviamente
estaba pasando un proceso allá en el Congreso, pero al mismo tiempo también un proceso en la sociedad civil con muchos actores que estaban diciendo si es bueno o no es bueno. Había lobby, habían argumentos, contraargumentos. Entonces, además de todo el trabajo legislativo y de información en el Senado, en la Cámara de Diputados, también estamos haciendo una campaña. Y también esa campaña resultó en ese video que voy a mostrar, que es muy cortito. Ahí. Estamos en una encrucijada. Ya no es una sorpresa que el plástico es un problema en el mundo, en especial en los océanos. Así es que hacer cambios ya no es una opción, es una necesidad. Tenemos una propuesta. ¿Quieres sumarte? De todos los plásticos, los que más contaminan el océano son los que desechamos rápidamente y usamos una sola vez. ¿Cuántas veces te ha pasado que pides comida y recibes distintos desechables que no necesitas? Botellas pequeñas, vasos, cubiertos, bombillas, son solo algunos ejemplos. Los plásticos de un solo uso son tan pequeños que en la práctica reciclarlos resulta difícil y terminan en el mar. Pero veámoslo como una oportunidad. Queremos dar un paso concreto a través de un proyecto de ley que regule los plásticos de un solo uso en locales de comida y delivery de todo el país. Miremos el presente, cambiemos el futuro. Océanos sin plástico. Entonces, para nosotros, que somos una fundación con un equipo muy motivado, pero pequeño y no con expertos en todas las áreas, obviamente utilizamos todas las herramientas a nuestra disposición para hacer ese trabajo de informar a la ciudadanía, a apoyar ese proyecto y al mismo tiempo también seguir empujando, presionando un poco a los senadores para que este proyecto avanzara más rápido. Estamos... Eso, ya. Entonces, entre mayo de 2019 y agosto de 2021, había por lo menos 15 sesiones entre las distintas comisiones de medio ambiente. Unos 10 en el Senado y unos 5 también en la comisión de la Cámara de Diputados. Y muchas veces lo que nos pasó es que esa información nos llegó el mismo día, a última hora. Estuvimos en nuestro canal favorito los últimos 2 años, el canal favorito es TV Senado, en YouTube, que fue justamente con todo el equipo, nosotros por WhatsApp conectados, mirando, oye, ¿cuándo van a hablar del plástico? Entonces ha sido muy intenso ese camino para seguir informándonos, estar en el momento cuando nos invitaron, que a veces era literalmente a las 9 de la mañana, llegó un WhatsApp, oye, esperan a ustedes en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, por favor, ¿pueden ir? Y obviamente ahí tiramos todo a un lado y corrimos al Senado o el ex Congreso en Santiago para presentar o estar por lo menos presente y escuchar y observar las discusiones. Entonces ha sido un trabajo bien intenso para nosotros, que nos faltaba muchas veces la información, muchas veces por WhatsApp estábamos diciendo, se va a votar, ¿qué significa lo que pasa hoy día? No tuvimos idea de lo que pasaba, pero hicimos el mejor posible adentro de las posibilidades que tuvimos como equipo. Entonces, a ver... eso, ya. Mientras tanto, lanzamos otro informe junto con Oceana para mostrar qué se está legislando, cuánto plástico estamos hablando. Entonces, ese fue otro trabajo que hicimos para nuevamente presionar, porque ese informe además fue citado en casi todos los medios nacionales para nuevamente poner más presión como, oye, estamos legislando casi 23.000 toneladas de plástico al año, entonces tenemos que apurarnos con esto. Nuevamente con una campaña gráfica, como pueden ver en la pantalla a la derecha. Al final pensábamos que llegamos ahí, ya se está aprobado, pero nuevamente por WhatsApp tuvimos que decir, oye, lo que se aprobó hoy día es la aprobación final, o podemos celebrar, no podemos salir con bombo y platillas, o no. Bueno, al final tuvimos que cada vez poner algo abajo como aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y ahí empezamos cada vez generando gráfica diciendo aprobado, pero falta un paso, aprobado, pero falta un detalle. Pero al final llegamos a agosto 2021 y literalmente el proyecto, que también contaba con mucho apoyo del Ministerio de Medio Ambiente, al final el proyecto se convirtió en ley después de 2 años y medio de whatsappeando, sufriendo en nuestro canal de televisión, YouTube, etcétera. Llegamos a ese punto y pudimos por fin, cuando se publicó en el diario oficial, pudimos celebrar esa ley. Ahí un poco el proyecto que viene ahora, porque después de la aprobación
aunque es ley, no significa que entra en vigencia al tiro. Entonces, recién en febrero de 2022 empieza la primera parte de la ley, la prohibición, luego de 2 años, otra parte, y después de 3 años, estamos hablando de agosto de 2024, ahí la ley completa va a estar funcionando. Entonces, aquí quería terminar mi historia con la celebración, pero por casualidad, yo, googleando como siempre, buscando información, encontré una publicación en el Diario Financiero en septiembre de este año, unos 3 semanas después de la aprobación de la ley. Consultamos a nuestros aliados Oceana. Oye, ¿qué es eso que encontré aquí en una entrevista? Y apareció esto en las redes. Una modificación de la misma ley cuando ya estaba publicado, etcétera, para ya, aunque la ley todavía no entró en vigencia, entró ya una modificación y quedamos así como, no, todo ese proceso de nuevo, más cambios, tenemos que ir al nuevo. Pero bien, entonces el trabajo, aunque ya la ley existe, estamos muy felices, el trabajo no ha terminado, ni desde el punto de vista legislativo, también desde el punto de información, porque eso fue casualidad que encontré eso no es algo que me llegó, no, nada. Entonces, el trabajo de Plastic Oceans continuará. Y con eso quiero terminar. Mark, Muchas y gracias. muchas gracias por tu exposición. Me gustaría hacerte una pregunta que, bueno, mencionaste dentro de este proceso de creación de un proyecto de ley, de entrega de informes de un equipo especializado, ¿cierto? ¿Cómo es la recepción que tiene la política en torno a esas temáticas, por ejemplo? Cuando Vale. reciben todas estas estadísticas del mundo científico, ¿qué dicen? ¿Ellos tienen noción de esto? ¿Se sorprenden? ¿Lo reciben? ¿Quieren trabajar de inmediato? ¿Es un proyecto que lo tiran Mm, como para después? ¿Cómo es la no, recepción? nosotros, y yo quiero decir que igual, tuvimos suerte, yo creo que el timing de ese proyecto fue perfecto. La alianza con Oceana fue increíble. Yo creo que no pasa siempre que los legisladores reciben un informe de 50 páginas con casi todo el trabajo hecho. Entonces hicimos el trabajo bastante fácil para ellos. Y la Ujú. aceptación en general sobre temas medioambientales, y en este caso la contaminación por plástico, fue muy positivo. Entonces, los senadores y diputados que ingresaron al proyecto fueron de todos los colores políticos. Entonces, ahí también nació muy bien ese proyecto. Entonces, casi todas las votaciones fueron votaciones 14-0, 120-0, todo muy positivo. Entonces, yo creo Perfecto. que ahí el timing para nosotros ha sido perfecto. Tuvimos suerte, creo. Por otro lado, quiero creer en las buenas intenciones de todo el mundo. Entonces, yo creo que fue de todo un poco. Y en esta área educativa hacia la sociedad, ¿cierto? ¿Cómo es la recepción de la gente a través de Muy todas estas campañas positivo, que pero hacen? muy positivo, pero en algún momento también estuvimos así como ya cuántas veces vamos a decir que hoy ya celebramos y no hay nada que celebrar o un paso más. Entonces era muy difícil comunicar en forma estructurada a la gente como en qué quedamos, como cuál es el proceso, cuántos pasos hay, estamos en la mitad, estamos a 3/4, estamos a 25%. Era muy difícil porque nosotros no estamos acostumbrados a comunicar así ese tipo de proyectos, y tampoco tuvimos mucha claridad sobre cuántos pasos faltaban, cuánto apuro tenían. Entonces puede ser que estamos en paso 8 de 10, pero paso 9 va a demorar 2 años, qué sé yo. Exacto. Entonces era muy difícil, pero tuvimos suerte y al final el proyecto salió bastante rápido. Entonces nosotros quedamos bien contentos. Qué bien, qué bien. Mira, ahí ya están apareciendo preguntas. Gracias, Baudi. Recordar que todos pueden participar y dejar sus preguntas a través del Q&A y pueden estar comentando directamente a través del chat. Como última pregunta, Mark, para pasar a nuestra siguiente exposición, es preguntarte, ¿cómo llegas tú a Plastic Ocean? ¿De dónde nace esta motivación para llegar a Plastic Ocean o crear Plastic Ocean? No, fue la conexión con el océano y claramente ver las amenazas que existe hoy en día para el océano, en este caso la basura plástica, y la preocupación de las cosas que estaba pasando en el otro lado, que seguramente estaba pasando también acá en Chile, pero nadie estaba hablando de eso. Entonces fue también un momento en 2016 en que nació este proyecto. Y de ahí no terminamos de trabajar y agregando además más actividades, ampliando nuestro trabajo también como en este caso, proyectos legislativos. Entonces, no vamos a parar hasta que literalmente no hay más contaminación por plástico.
Bueno, ojalá que así sea, porque la verdad que la problemática del plástico es tremendamente importante, está presente y somos parte, cada uno de los que formamos parte de este mundo, ¿cierto? A través de nuestro consumo y de cómo nos movemos a diario. Muchas gracias, Marc. Vamos a pasar a nuestra segunda exposición. Nuestra invitada y experta es Francisca Reyes, doctora en Relaciones Internacionales, profesora del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Pontificia Universidad Católica, investigadora del Fondo Basal CAPES UC y del Instituto Milenio de Socioecología Costera, además de directora y fundadora de Votaciones Ambientales, proyecto que nace el 2005 con el objetivo de fomentar la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y valoración del trabajo parlamentario en temas de relevancia ambiental. Desde el 2008 cuenta con el Grupo Asesor en Medio Ambiente GAMA, que es un panel académico de expertos que entre sus funciones tiene el reporte anual del seguimiento del cumplimiento de compromisos y promesas ambientales, la evaluación del efecto ambiental esperado de leyes y proyectos de ley de relevancia ambiental, y también la creación de seminarios e investigación. Todos ellos de la mano y en gran apoyo de Francisca Rodríguez Friedli, máster en estudios de desarrollo. Buenos días, Fran, ¿cómo estás? Hola Alejandra, muchas gracias por la invitación. Un gusto por fin habernos podido juntar. Hemos estado hace muchos meses con Mark y Viviana y el equipo de Plastic Ocean planificando este webinar. Y lo primero que quiero decir es que cuando escuchaba a Mark, anotaba las palabras claves de lo que contaba. Me encantó esta historia de piratas que no termina, porque como tú sabes, cuando el pirata encuentra el tesoro, hay otro que se lo quiere venir a robar. Entonces, efectivamente, esto continuará y me encantan algunos de los conceptos que Mark reafirmó que tienen que ver con alianzas. Él todo el rato estuvo diciendo esto, lo hicimos gracias a, en conjunto con, no solo Oceana, sino que también un montón de gente que fue capaz de sostener este interés en un proceso que, como Mark lo dijo varias veces, es súper complejo, es árido, es difícil de entender. Yo que estudié ciencia política y se supone que estos son mis temas, me he demorado años en realmente entender estos pasos que va graficando Mark y lo difícil que es comunicarlos. Entonces lo que yo les quiero contar hoy día es el proyecto que nosotros tenemos y hemos desarrollado hace ya 15 años, un poquito más, y que tiene que ver justamente con ir generando las herramientas necesarias, se me saltó, perdón, para que la ciudadanía, o sea, todos los que estamos acá y muchos más, dirijamos o no dirijamos fundaciones tan importantes como Plastic Oceans, pero en el fondo todos los que estamos acá somos habitantes y por lo tanto co-creadores del mundo en el que vivimos. Y una parte muy importante de ese mundo tiene que ver con las regulaciones, que son como quien diría las reglas del juego. Entonces, si queremos jugar un juego diferente, tenemos que tener reglas que estén acordes al juego. Por algo en el fútbol, por ejemplo, todos sabemos lo que es foul y lo que no, y así podemos jugar al fútbol. Un poco ese es el principio. Y nosotros queremos, en el fondo, ayudar a que podamos todos jugar este juego para tener, digamos, ojalá la cancha lo más también nivelada posible. Entonces, este proyecto nace, como bien lo dijo Alejandra al inicio, nosotros queríamos aumentar la información y el acceso a la información, la transparencia de esa información, con un objetivo final que era poder aumentar la deliberación pública en estos temas y sobre todo el proceso de rendición de cuentas. ¿Qué quiere decir eso? Muy en breve, es cuando alguien dice que va a hacer algo, ayudarlo a que lo cumpla, estar ahí mirando, que es parte importante de lo que en toda democracia sana, moderna, tiene que hacer la ciudadanía en general. En ninguna democracia del mundo se eligen a nuestros representantes y simplemente se los deja hacer. Está mirando la ciudadanía, exigiendo, inspirando, atentos a lo que está pasando. Pero para eso hay que tener información. Información es poder. Y lo que busca este proyecto es justamente generar esa información a través de algunos instrumentos concretos. Primero, Mark lo dijo. Yo estaba casi que vitrineando la web
Y de repente, después de que ya yo había dicho, uff, por fin salimos de este, Mark no lo dijo más elegante que yo él, pero de este cacho, porque nadie puede estar mirando la página web del Congreso y haciendo seguimiento a TV Senado, que debe ser, para los que tengan insomnio, casi que uno no puede poner, porque hay que tener valor para ver eso. ¿Y qué se encuentra? Una modificación al proyecto de ley que les había costado sangre, sudor y lágrimas sacar. Entonces, nosotros nos damos perfectamente cuenta que eso pasa, nosotros no sabemos qué es lo que está haciendo el Congreso, hasta que ya probablemente es demasiado tarde. Entonces, nosotros lo que hacemos es que estamos atentos a todos los proyectos de ley que ingresan en el Congreso y que tienen relevancia ambiental. Y tenemos un sistema que se llama de alerta ambiental legislativa, que va disparando de cierta manera estas alertas para que cualquier ciudadano a pie, organización, fundación, no tenga que estar haciendo lo que hizo Mark, que por casualidad se entera que hay un proyecto de ley que modifica lo que estaban haciendo. Luego, creemos que es muy importante ayudar a la ciudadanía a que sepa cómo votan sus parlamentarios, que es ese seguimiento cómo votan los parlamentarios. Y esto nos parece clave, porque de nuevo insisto, nosotros elegimos a nuestros representantes en la esperanza y con la convicción de que van a representar nuestras preferencias y nuestros valores. Y para eso es muy importante saber cómo votan. En el caso del caso que presenta Mark, él decía 14-0, 120-0, pero esto no pasa en todos los proyectos de ley. Hay proyectos de ley donde hay mucho menos consenso, donde también hay proyectos de ley donde hay muchos intereses cruzados, y los parlamentarios son personas de carne y hueso que también tienen distintos intereses. Y es muy importante que estos intereses se transparenten y muchos de ellos quedan, por supuesto, también reflejados en la votación. Y finalmente nosotros tenemos un tercer instrumento que tiene que ver con los compromisos presidenciales en temas ambientales y que tiene que ver con un concepto que voy a presentarle acá y que tiene que ver con entender de dónde nacen los proyectos de ley. Mark nos plantea, y voy a apartar rápidamente, nosotros tenemos acá proyectos de ley que ingresan al Congreso Nacional. Hay dos maneras que hacen proyectos de ley. Las mociones, que es el caso del proyecto de ley que presentó Mark hace unos momentos, es de iniciativa parlamentaria. No es raro encontrar lo que dice Mark, que sean iniciativas que son transversales. En el medio ambiente sucede algo muy especial, que no sucede en todos los temas, y es que muchas veces izquierda y derecha están de acuerdo y presentan mociones en conjunto. No siempre, por supuesto, pero se da. No es raro encontrar mociones que son presentadas por la UDI y el Partido Comunista, cosa que normalmente no se da en otros temas. Y los mensajes son proyectos de ley ingresados por el presidente. Ahora, ¿por qué nacen las ideas de los proyectos de ley, así siendo súper esquemática? Por contingencia, problemas que de repente aparecen y que detonan la necesidad de regular, por contextos nacionales e internacionales que van levantando un tema en la agenda, que podría ser el caso que acaba de explicar Mark. Mark plantea efectivamente hay una preocupación internacional cuando él responde ¿por qué derivé yo en Plastic Ocean? Dice, bueno, esto en el mundo era un tema, luego pasa a ser un tema en Chile, luego aparece este proyecto de ley, en 5 años hubo más de 12 mociones que se presentaron en este tema, dando cuenta de una preocupación real en el tema de plásticos en el océano. El proyecto de ley que presentó Mark es un refundido de 5 mociones diferentes, que toma, se refunde y aparece como un solo proyecto de ley que fue el que avanza. La contingencia, podemos mencionar casos como, por ejemplo, no sé si se acordarán del virus ISA, el 2006, que aparece como un gran problema y que nos toma la atención en lo que es la contaminación de las capas subterráneas en zonas de acuicultura y piscicultura. Y los compromisos presidenciales son otra gran fuente de agenda pública y de origen de muchos proyectos de ley. Y por eso nosotros pensamos que una manera también de poder hacer un buen seguimiento y involucrarse en lo que pasa es también conocer al detalle los compromisos presidenciales. Un ejemplo de un compromiso presidencial, por ejemplo, el que iba a ingresar un proyecto de ley en cambio climático. Entonces, nosotros como organizaciones, como ciudadanos preocupados, también podemos anticipar. Entonces, me voy a saltar todo esto en honor al tiempo, que era el detalle de lo que ya conversé, y me voy a pasar directamente a los compromisos presidenciales. Yo les firmo aquí y ahora, porque yo también me pasaba lo mismo, que si yo les pregunto a ustedes, ¿qué comprometió el presidente Piñera hace 4 años en temas de relevancia ambiental o específicamente en temas de océanos, por ejemplo?
No tenemos idea. ¿Cuánto de lo que comprometió el presidente se cumplió? No tenemos idea. ¿Cuántos de los compromisos que quedaron pendientes ahora que estamos a puertas de terminar el primer periodo, o sea, el periodo de 4 años, deberían ser, por lo tanto, retomados en las campañas presidenciales? No importa si son de izquierda o derecha, porque ustedes comprenderán que los problemas ambientales no tienen color político. Y si, por ejemplo, no hubiéramos logrado aprobar la ley de plástico y supiéramos que es un problema y el presidente lo hubiera tomado como un compromiso, sería importante saber si los candidatos presidenciales, por ejemplo, están considerando ese como un desafío en sus programas de gobierno. Ladera Sur acaba de publicar la semana pasada los compromisos o las temáticas, digamos, ambientales en los programas de gobierno. Es súper importante informarse y saber qué están prometiendo para después poder cobrarle. Entonces, estos son los resultados. A la cuenta pública del 2021, o sea, que acaba de pasar hace un par de meses atrás, nosotros habíamos sumado durante los casi 4 años de gobierno del presidente Piñera 91 compromisos que están en gran parte en el programa de gobierno, pero que son sumados o reforzados o modificados en las sucesivas cuentas públicas de los años, digamos, posteriores. Si ustedes hacemos un desglose, y esto todo está en los documentos que tenemos en el sitio web de votaciones ambientales, ustedes ven que hay algunos temas donde claramente hay una gran concentración de desafíos. Pesca y acuicultura, energía, agua, institucionalidad y gestión ambiental. Hay muchos de estos compromisos que están todavía pendientes, especialmente en el área de institucionalidad y gestión ambiental. Y no son compromisos menores. Por ejemplo, el proyecto de ley que aprueba el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, o el proyecto de ley que buscaba crear el Servicio Nacional Forestal, reemplazando el actual CONAF por el CERNAFOR, o el proyecto de ley que está todavía en tramitación de cambio climático. Esto no tiene que ver con que el gobierno necesariamente lo haga bien o mal, sino que tiene que ver con un tema de voluntad política. Yo creo que la exposición de Marc fue clave para entender que esto es un tema complejo, donde, digamos, conviven distintos intereses. Y es muy sano y razonable que eso sea así. Pero para que esto sea una parte positiva y no negativa del proceso político, tiene que haber realmente una diversidad representativa de la realidad de los intereses que concurran al Congreso. Entonces, aquí hay una simetría de capacidades, porque es evidente que, por ejemplo, las asociaciones gremiales tienen mucho más capacidad instalada para hacer este seguimiento, y por lo tanto van frecuentemente más al Congreso que fundaciones, por ejemplo, o ciudadanos que tienen preocupación por uno u otro tema, e incluso expertos. Los datos que nosotros manejamos también nos dicen que los expertos, los que generan conocimiento en los distintos temas, van poco al Congreso. Y eso porque es difícil entenderlo, uno no sabe cuándo y cómo participar, ni qué esperar. Como dice Marc, uno va y dice, ¡oh, se aprobó! Y uno después dice, ah, ya, pero se aprobó en comisión. Todavía falta la votación en general. Y después una cosa que se llama votación en particular. Y después una cosa que se llama segundo trámite. Oh, hay más. Sí, hay un tercer trámite. Que si no votan lo mismo, el primer y segundo trámite se alarga aún más. Hay unas cosas que se llaman comisiones mixtas. Y así suma y sigue, y uno de verdad se agarra los pelos y dice, es que no entiendo nunca. O sea, esto parece una pesadilla más que un cuento de hadas. Por eso me gustó la analogía de los piratas, porque en los piratas hay de todo. No solamente todo es rosa. Entonces, con eso en mente, yo creo que es muy importante saber qué pasa después de que ingresa un proyecto de ley. Nosotros hemos descubierto en los años que llevamos trabajando que desgraciadamente hay muchos proyectos que duermen como la Bella Durmiente y no aparece el príncipe que los va a despertar con un beso. Esto es así porque, de cierta manera, las mociones, o sea, los proyectos de ley que ingresan los parlamentarios son usados también para marcar la agenda. Como les dije, en el caso, por ejemplo, del plástico, hubo 12 mociones en el mismo tema, hasta que se construyó un momentum necesario para que hubiera la voluntad política. Por supuesto, es muy claro lo que dice Marc, la evidencia científica estuvo, la acción de la Fundación Plastic Oceans con Oceana estuvo, entonces conjugan un montón de elementos que hacen que este proyecto, en el fondo, el beso de Marc lo despierta, y pasa a la discusión a la comisión que le corresponde antes de la votación en general, etc. Ahora, nosotros
cuando hacemos nuestras fichas de la alerta legislativa, les ponemos esto, que en verdad, esto que le pongo un tesoro acá, y voy a poner unos piratas por acá, voy a mejorar esta infografía. Pero en el fondo, me gusta la imagen, porque cuando uno, veamos los piratas del Caribe, digamos, hay mucho pirata random en el océano que quiere parar el barco, que no quiere que lleguemos a puerto. Y es así, esto es cualquier cosa menos transitar en un mar tranquilo, esto es turbulento, a veces se hace con más tranquilidad, pero puede ser muy turbulento. Y uno va tratando de pasar, en el fondo, de estación en estación, hasta que llega el momento del oficio de ley al Ejecutivo, donde se ve la luz y el proyecto de ley aparece en el, ¿cómo se llama esto? Diario oficial, y entre comillas podemos descansar, porque como vio Marc, esto puede volver a pasar. Entonces, ¿cómo nos involucramos en este proceso? Porque es muy importante la atención y la presión ciudadana. Primero, informarnos de lo que pasa. Y para eso, como ya dije, la alerta legislativa es un instrumento clave. Ustedes se pueden inscribir, nosotros les vamos a dejar el link en el chat, se inscriben simplemente y les va a llegar una pequeña alerta, o se inscriben a el Instagram de CAPES o de SECOS y les va a llegar, o ustedes revisan ahí la alerta, y entonces ustedes saben qué proyectos de ley ingresan, cuando los proyectos de ley cambian de estación de tren. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo luce, es súper simple y sencillo, y ustedes pueden bajar sus fichas si quieren más detalles. Acá tenemos una alerta ambiental legislativa de un proyecto de ley que buscaba exigir la remoción de sedimento a los titulares de concesiones de acuicultura. Esto, producto, como les comentaba, de la crisis del virus Giza, viene toda una conciencia de lo importante que era esto, y aparece este proyecto de ley. Tenemos también, por ejemplo, recientemente se aprobó la idea de legislar una moción nuevamente, que somete a evaluación de impacto ambiental los proyectos de desarrollo o explotación forestal, que también en algunas zonas del país es clave también esto. Como ustedes ven, ahí hay una pequeña explicación, y el estado de la tramitación, que les da una idea de dónde estamos. Y aquí es súper importante mencionar que la capacidad de incidir de la ciudadanía es inversamente proporcional a las estaciones del tren. O sea, mientras antes estamos, podemos incidir más. A medida que avanzan los proyectos, incidimos menos. Así luce en el sitio web, ustedes descargan la ficha legislativa, que tiene todos los detalles que ustedes necesitan para saber también quién va, quién dice qué, porque ahí también pueden encontrar a aliados para, nuevamente en el concepto de lo que dijo Marc, formar alianzas. Si ustedes son ciudadanos interesados en el tema, por ejemplo, de contaminación en los océanos, pero no tienen la capacidad que tiene Marc de ir al Congreso, pero cuando se meten y ven a la discusión y ven quién fue, se repite el plato muchas veces, un señor peladito que se llama Marc Ninebu. Ya, lo contacto. A lo mejor lo puedo contactar y me puedo sumar, le puedo ofrecer ayuda, o puedo ver qué podemos hacer. Entonces, la alianza es clave. ¿Cómo votan nuestros parlamentarios? Yo creo que es clave. ¿Por qué? Porque ahí encontramos aliados también. Los gringos tienen un sistema que a mí me parece maravilloso, que es que le escriben a sus parlamentarios y los dejan saber que los están mirando. Ahí estoy. Y a mí me parece súper importante saber que a uno lo observan. En el buen sentido, creo que fomenta la buena conducta de los parlamentarios y la responsabilidad y el interés en los temas. Y aquí les quiero mostrar esto. Nosotros no queremos denostar a nadie, pero hay parlamentarios que son indiferentes. ¿Qué quieren decir los parlamentarios indiferentes? Que a mí me parece inaceptable. Son parlamentarios que se abstienen o no votan estando presentes, o se ausentan sin justificación. Con esto quiero decir que efectivamente hay veces que uno se puede ausentar, como todos nosotros nos ausentamos al trabajo, porque tenemos problemas médicos, problemas familiares, estamos de viaje, lo que sea, estamos de vacaciones, pedimos permiso, avisamos. Pero si no vamos sin avisar cuando hay una votación clave, o no votamos estando presente, nosotros como ciudadanos podemos asumir que o no tiene interés, o tiene conflicto de interés y no lo quiere transparentar, porque a veces es más fácil abstenerse que decir lo que uno piensa. Yo valoro mucho a los parlamentarios interesados, ya sea se estén a favor de lo que uno cree o no. Creo que una democracia sana no solo debe permitir, sino que debe valorar y cautelar y proteger el disenso. Marc lo repitió muchas veces, distintos intereses van
Había distintas personas, nosotros les queríamos dar alternativas. A mí me parece clave el estar disponible para que en la discusión democrática existan esas alternativas. El parlamentario podrá elegir A o B y tendrá que justificarse y estar disponible para asumir el costo de sus decisiones. Pero lo que no puede pasar en una democracia es que nosotros tengamos parlamentarios que no votan o que se abstienen. Entonces, lo que nosotros buscamos es generar también esa responsabilidad pública. Las cuentas públicas del Congreso, ya lo mencioné. ¿Cómo participamos activamente? Nosotros tenemos estas guías, pero estamos también disponibles para ayudar y orientar. Depende, esto puede ser un poco complejo quizás de ver, y con esto ya termino, pero nosotros, ¿qué podemos hacer? Depende en qué momento estamos. Marc estuvo acá en el 1, en la configuración de la agenda. Ellos hicieron, en el fondo tomaron este tema y lo instalaron en la agenda pública, con un conjunto de herramientas, como por ejemplo las columnas de opinión, entrevistas, eventos, y es todo un trabajo como previo. Luego, yo no sé, Marc no lo mencionó, no sé si pidieron reuniones, por ejemplo, vía ley del lobby, o participaron en algún proceso, pero es algo que no hay que satanizar. Uno ve ley del lobby y uno cree como que... Pero la verdad, en los países modernos, donde la democracia y el parlamento funcionan correctamente, este es un mecanismo que ayuda a emparejar la cancha, porque permite no solo transparentar eso, sino que darle la posibilidad a todo el mundo, porque si uno pide una reunión por ley del lobby, se la tienen que dar. Y luego, cuando ya estamos en el proceso legislativo, como bien Marc dijo, las audiencias públicas en las comisiones permanentes son claves. Es muy importante porque además queda registro público de esto. Uno sabe quiénes van, qué se piensa. A veces, y no fue el caso de océanos, pero sí, por ejemplo, ha sido el caso en la ley de humedales. Ha habido jornadas temáticas que son un momento muy importante donde se junta toda la gente que sabe, que tiene expertise o interés en este. También uno puede pedir reuniones individuales con parlamentarios o hacer algunas participaciones a través de mecanismos como por ejemplo el Congreso Virtual, que no da todas las leyes a participar, pero sí va eligiendo algunas leyes mes a mes. Y por supuesto, como dijo Marc, hay todo un proceso post-legislativo que no es menos intenso e importante, que podríamos también conversar. Entonces, en resumen, yo creo sinceramente, y por eso agradezco mucho el interés y la invitación de Marc, creo que los países no avanzan si no tienen primero una correcta, digamos, legislación, regulación en general e institucionalidad ambiental que, como dijo Alejandra al inicio, ayude a proteger, a preservar y a cautelar el medio ambiente en el que vivimos. Pero esto no sucede por osmosis. Los países no tienen buenas o malas regulaciones e instituciones porque son mejores o peores países o personas. Esto tiene que ver con que en el conjunto de personas que habitamos un mismo territorio, cada uno tome el rol que le corresponde. Porque esto es una cadena, es como una cadena de favores. No sucede por osmosis, quiero insistir en eso. Y la responsabilidad no es totalmente achacable en el fondo a nuestras autoridades. No existen buenas autoridades si no hay ciudadanos responsables, empoderados y activos. Y esto no se genera si no es efectivamente con un mínimo de acceso a información y de capacidades, las cuales nuevamente también no se generan por osmosis. Nosotros desde la universidad, en el fondo, desde este proyecto que es financiado por el Fondo Basal CAPES, que son fondos de investigación que asigna, digamos, la NID, es muy importante desarrollar estas capacidades y dar este acceso a información, la cual cae en terreno infértil si no hay alguien que la tome y que la haga propia. Por eso insisto mucho en esta cadena de alianzas, y agradezco muy profundamente que existan fundaciones como la de Marc, que hacen en el fondo parte de la tarea que sigue en esta cadena. Y nada, agradecer de nuevo y seguimos conversando.
Muchas gracias, Francisca, por tu exposición. La verdad que escucharte genera muchas preguntas. Lamentablemente, por el honor al tiempo, las tengo acá listas para nuestro segundo bloque, ¿cierto? Agradecerte y también decirte que acá en el chat acaban de poner el link hace un ratito en donde se pueden inscribir a la alerta legislativa ambiental. Todos quienes están acá en el webinar pueden pinchar ese link y empezar a recibir esta información. Solo pedirte que digas aquí abiertamente la página web para que también todos tengan acceso a eso. www.votacionesambientales.cl. Es súper simple. Perfecto. Ahí para que todos quienes están acá accedan a esa información, conozcan esta herramienta. Sin duda para Marc en su momento hubiese sido también un tremendo aporte, hoy lo es, pero ahí Marc tuvo que sortear otros caminos, ¿cierto? Muchas gracias, Fran. Acá tenemos anotadas las preguntas, pero vamos a pasar a nuestra tercera expositora panelista, Francisca Pérez, abogada especialista en Derecho Tributario y en Asuntos de Responsabilidad Social Empresarial y actividad filantrópica y sin fines de lucro. Asesora de la Red de Filantropía Ambiental, una coalición que se formó bajo el impulso de Amigos de los Parques, Geute Conservación Sur y Fundación Punta de Lobos en 2018. En la red participan cerca de 46 ONG con el fin de promover una cultura de filantropía ambiental. En sus palabras, entienden por ella toda contribución voluntaria y sin intereses económicos de por medio que tenga por finalidad el beneficio del medio ambiente. Entre sus múltiples funciones está la búsqueda de estrategias que permitan la comunicación de la necesidad de realizar cambios legislativos en temas tributarios ligados a la filantropía ambiental y la eliminación de las trabas y castigos a las donaciones con fines ambientales, de conservación y de protección de la biodiversidad. Muy buenos días, Francisca. Hola, hola a todos. Muchas gracias por esta invitación. Tal como tú cuentas, Ale, la red nació en el año 2018. Me acuerdo perfecto, un día muy frío ahí nos juntamos un montón de ONG y después se han ido sumando otras organizaciones con el fin de poder aunar esfuerzos. Creo que en el contexto en que estamos conversando, la palabra colaboración, juntar esfuerzos, complementarnos, es algo que es parte del hilo conductor de lo que estamos hablando. Y justamente lo que nos sucedió a nosotros al interior de la red, que como se pueden imaginar ustedes, tenemos todo tipo de entidades, gente que hace educación, gente que hace protección de la biodiversidad, conservación propiamente tal, ciencia, cultura. Realmente el abanico es sorprendente y fascinante. Pero hay una cosa que se observa a todo nivel y es la dificultad de conseguir financiamiento. No tenemos en el país una normativa que le permita a las organizaciones de la sociedad civil de este sector recibir, por ejemplo, donaciones con beneficios tributarios. ¿Ya? El sector medio ambiente ha estado segregado por años de la posibilidad de acceder a beneficios como los que tiene la ley de donaciones con fines sociales, la ley Valdés, que es de fines culturales, educacionales, deportivos, etc. Diría que solamente aquellas organizaciones que realizan trabajo ambiental con una base científica tienen algún grado de ayuda, pero la verdad es esa. No hay posibilidades de recibir donaciones con beneficios tributarios, eso hasta hoy día, en esta fecha, porque eso está con posibilidades de ir cambiando un poquito. Pero una de las cosas más importantes que buscamos en la red es la posibilidad de impulsar una política pública que incentive la filantropía ambiental, es decir, una cultura de filantropía entendida no como donaciones de las empresas o por el lado corporativo, que es una de las vertientes
de donde puede venir financiamiento, sino especialmente de parte de las personas, ¿ya? Las personas tienen intereses, ideales, conexiones, vibraciones y motivaciones para donar que son muy diferentes a los de las empresas, y tradicionalmente en Chile hemos visto un impulso mayor o digamos, mejores beneficios y mejores situaciones para las donaciones de las empresas que de las personas. Eso es lo que la red busca. Y en este contexto, hoy día estamos en la plena discusión de un proyecto de ley que por primera vez va a permitir que Medio Ambiente sea un donatario habilitado, de manera que no tengan que pagar el impuesto a las donaciones si es que reciben una donación, y los donantes no tengan que pagar impuestos por el hecho de donar. Así como suena de brutal, esa es la verdad. Hoy día muchas veces hay un castigo por donar, o bien no hay ningún incentivo por donar, como ocurre en otros países donde yo puedo tener una rebaja de mis impuestos personales, puedo tener un crédito para pagar el impuesto, es decir, el fisco me permite usar parte de lo que doné como ir en contra de mi impuesto. Este es un proyecto que, gracias a lo que está haciendo Votaciones Ambientales, realmente nos viene como un regalo del cielo a la red, ¿ya? ¿Y por qué esto? Yo les puedo contar que yo llevo ya más de 25 años trabajando en el mundo legal, y seguir la tramitación de una ley no es nada fácil. Aquí ya Mark nos contó con lujo de detalle y desde una perspectiva bien lúdica, pero también bien fuerte, lo que ocurre cuando no podemos prepararnos para estar en el seguimiento de un proceso legislativo que es largo, complejo y difícil muchas veces, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros tenemos hasta hoy día? El sitio de la Biblioteca del Congreso, donde podemos acceder a donde está, qué sé yo, las diferentes partes de los trámites, algunos documentos, pero cierto, es información importante, pero que no tiene ningún análisis ni tiene ningún procesamiento. Entonces, para el ciudadano a pie que tiene interés en una ley, ¿qué hace? Ir a la prensa, ir a Twitter, y en el otro extremo está la Biblioteca del Congreso Nacional, que no es una cosa muy amigable. Entonces, realmente, lo mismo, pienso por ejemplo en un estudiante, en un investigador que tiene que informarse sobre políticas públicas, compromisos ambientales, los compromisos de los candidatos presidenciales, no hay mucho más. Entonces, a mí me parece que una sociedad civil organizada, que es un súper buen aliado del Estado, con ello, un proyecto como Votaciones Ambientales precisamente lo que hace es empoderar a esta sociedad civil para que pueda saber en qué están los proyectos de ley, y especialmente en este caso en los que tienen incidencia ambiental. Las organizaciones de la sociedad civil pueden ser muy buenos socios del Estado, las universidades, los centros de estudio. Nosotros estamos bastante atrasados en términos de, como sociedad civil, realizar chequeos y contribuir a visibilizar las situaciones de interés. Tendemos a mirar lo que está en el diario, lo que está en Twitter, lo que aparece en la radio, pero debiésemos tener la posibilidad de ir a otras cosas que estén en el medio, entre la prensa y la Biblioteca del Congreso Nacional. Entonces, este proyecto que ya lleva, no sé, pues 15 o más años, como decía la Fran, realmente es una herramienta invaluable, y no solo para una coalición como la Red de Filantropía Ambiental, sino que también para cualquier persona que quiera saber qué es lo que está sucediendo a nivel de medio ambiente, especialmente hoy. Yo creo que, bueno, la Fran ya explicó cuáles son las secciones. A mí lejos la que más me gusta es participación ciudadana. Yo creo que si uno compara cuánto participamos los chilenos en el proceso de tramitación de una ley versus los ciudadanos de otros países, no tenemos un grado de intervención muy alto. La incidencia legislativa muchas veces se le pone la etiqueta de activismo, ya en la acepción más negativa. El activismo en materia ambiental es muy importante y puede ser crucial, y eso algunos de los miembros de esta red lo saben y lo han vivido. Es muy importante tener la posibilidad de ir a visibilizar situaciones, a educar, a mostrar, a explicar el porqué de determinadas iniciativas, ¿ya? O campañas.
Nosotros les puedo contar un poquito para ir terminando. Tuvimos una experiencia muy bonita de colaboración, y yo la quiero llamar colaboración, con el Congreso Nacional hace un par de años, cuando en la modernización tributaria se pretendía incluir una norma que le ponía un impuesto a las donaciones que vienen del exterior, a las ONG en Chile. A cualquier ONG, no solamente a las de tipo ambiental. Estamos hablando de todo el espectro de organizaciones de la sociedad civil que quisieran financiarse con donaciones del exterior, que no son pocas y en muchos ámbitos, ¿ya? Y recuerdo que nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque a nivel ambiental, por último, hay otras organizaciones que tienen la posibilidad de acceder a filantropía local, pero medio ambiente no la tenía. Y lo que hicimos ahí fue juntarnos muchas de las ONG de la red y comenzar a hacer una labor que yo me gustaría llamar educativa o de divulgación, de diseminación de la información importante, que fue lo que terminó siendo acogida en forma súper importante por parte de la Cámara de Diputados en su momento cuando se votó el proyecto de ley que traía este artículo. Y en donde se rechazó la norma que le ponía un impuesto a las donaciones del exterior, ¿ya? Y no solo conseguimos que se bloqueara esa norma gracias al esfuerzo mancomunado de la red, de las organizaciones de la red, de algunos parlamentarios de distintos colores, como se ha dicho aquí, sino que además esto terminó en una carta del ministro de Hacienda hacia la red, comprometiéndose a no reponer esa norma en la discusión que iba a haber en el Senado, porque, como explicó la Fran, tenemos primero una votación en la Cámara de Diputados, después viene una votación en el Senado, donde perfectamente y dentro de la legislación, el Ejecutivo podría haber dicho, repongan esta norma para que sea votada por el Senado. Ahí no habríamos ido a comisión mixta porque habríamos tenido una contraposición entre lo votado por una Cámara y la otra. Finalmente eso no sucedió. Hoy día el proyecto de ley que se está tramitando sobre donaciones, que incluye a medio ambiente, tiene una norma que se refiere a que no se ponga impuesto a las donaciones desde el exterior, por lo tanto podríamos estar en una situación súper buena. Pero lo que quiero destacar acá es el hecho de que eso se consiguió gracias a un esfuerzo conjunto, ¿ya? Así como tenemos poca participación ciudadana en el proceso legislativo, tenemos también los que sabemos en los distintos ámbitos de lo que es el quehacer ambiental, una responsabilidad de difusión y de divulgación. Hay poca cobertura de medios, hay poco financiamiento, hay conflictos de interés, ya lo mencionaba la Fran con respecto a esta impresentable costumbre de pararse de la silla y no dar un voto. A mí me parece que eso es lo más grave que puede existir en una cultura democrática, pero pasa. Yo creo que lo que hace votaciones ambientales con este análisis y este procesamiento de la información realmente es muy valioso para la discusión parlamentaria, permite que más personas se puedan empapar, no solamente de lo que está ocurriendo ahí mismo en la discusión parlamentaria, sino que de entender cómo funciona nuestro sistema y de saber cuáles son las cosas que se están conversando. En este preciso momento en que estamos, hay muchas personas que antes quizás no tenían un interés, hoy día se están interesando por lo que está pasando. Entonces, a mí me parece que esta iniciativa hoy día tiene más importancia que nunca, y realmente yo me atrevo a hablar en nombre de la red para felicitar a la Francisca Reyes, a la Francisca Rodríguez y a todo el equipo que ha estado trabajando en este proyecto ya por más de 15 años. Han ido construyendo una herramienta que es maravillosa y que creo que tenemos que agradecérsela porque es un trabajo valioso y que ciertamente merece ser aprovechado, y no les quepa duda que lo vamos a aprovechar en la red. Así que con esto termino y muchas gracias por esta posibilidad de conversar con ustedes.
Muchas gracias a ti, Francisca. Bueno, acá tenemos un comentario respecto de lo que estabas contando de Priscila Jara. Dice, tiene mucha razón, Francisca, pero pienso que debiese ser obligación de las grandes empresas destinar mayores porcentajes de su producción a un fondo de financiamiento para organismos. Ay, para organismos chúngales, se me fue justo. Ah, un segundito. Para... Yo te ayudo. Para Sí, organismos por favor. ambientales, muchas Eso. de estas grandes empresas causan impactos terribles al medio ambiente y sus aportes solo responden, y ahí me pasó a mí, ¿Viste? Bueno, pero se entiende la idea, ¿ah? Se Yo entiendo entiende. perfectamente la al idea. cumplimiento de alguna normativa estándar. Mira, no, dale, Fran. No, no, yo solo decir que toda la razón, hay grandes empresas que contaminan, pero también hay muchas personas naturales que contaminamos y que tratamos pésimo el medio ambiente. Entonces yo no quiero satanizar acá a las empresas, porque lo que pasa es que en el caso de las empresas se ve más nomás, pero nosotros mismos también, con los plásticos de un solo uso, con las Ujú. bombillas, con todas las cosas. Entonces, a lo que yo quiero apuntar acá es a que una cosa es lo que sucede con las empresas, donde ciertamente hay que trabajarlo, ¿ya? Porque las empresas tienen un poder de influir y de ayudar y de destinar fondos al mejoramiento y a la protección medioambiental, sin duda. El problema es que la cojera la tenemos en el lado de las personas y de la sociedad civil. Y esa es una cojera que la red de filantropía ambiental quiere ayudar a rectificar, que estén las dos patas del mismo largo al final, porque tenemos una pata de las empresas que es bastante más larga que la pata de las organizaciones de la sociedad civil y de las personas que quieran dedicarse a aportar a la protección del medio ambiente. Solo explicar que en los países más desarrollados, el porcentaje de donaciones de las empresas es mínimo, pero mínimo a niveles que no lo podríamos creer en Chile. Más del 90%, más del 95% de las donaciones en muchos países desarrollados viene de las personas. Ujú. Cuando uno le cuenta a la gente de afuera que en Chile la mayor parte de las donaciones viene de las empresas, se agarran la cabeza y no lo pueden entender y dicen, bueno, ¿y dónde está la comunidad? ¿Dónde está el sentido de colaboración ciudadana? Hay razones de todos los tipos de por qué en Chile las donaciones tradicionalmente han sido hechas más por las empresas que por las personas. Son súper técnicas y por lo tanto no vale mucho la pena conversarlas acá, pero eso se puede deshacer, o más bien se puede, más que deshacer, se puede emparejar. Yo creo que eso es lo que busca la red y eso es lo que realmente esta herramienta ayuda a conseguir, a poder participar y a poder decir, oye, acá estamos las personas comunes y corrientes, que también podemos ser filántropos, y acá la filantropía no está necesariamente asociada a un tremendo patrimonio. Acá la Exacto. filantropía puede ser de cualquier tipo, puedo ir a trabajar a un parque nacional, puedo ir a trabajar limpiando las calles, puedo trabajar, todo eso es donación de tu tiempo, eso es filantropía. Ujú. Entonces, por eso la red tiene este interés en extender el concepto de filantropía para que se pueda entender que no es solamente filántropo el supermillonario y el Exacto. super rico que destina una parte de su patrimonio a donar. Aquí Miguel Ángel Maldonado dice, es muy correcto que se controlen las donaciones del extranjero, en especial porque muchas de esas son de uso político partidista. ¿Qué piensas, Bueno, Francisca? me imagino que sí, pero yo no estoy en lo político partidista, así que no sé bien si es que es una afirmación que la puedo basar Sí, como abogada que parece una soy en un afirmación para dato duro, beneficio. ¿ya? Entonces yo prefiero centrarme en lo ambiental, que es donde yo estoy, y ciertamente las donaciones que se reciben desde el exterior para las entidades que hacen trabajo ambiental están tremendamente reguladas por norma americana, donde tú no puedes hacer lobby.
si tú eres, a ver, aquí Plastic Oceans debe conocer súper bien esa legislación, o la misma Oceana, o cualquiera que va a recibir una donación, no sé, de la Packard Foundation, etcétera, de estas entidades que son realmente potentes en lo que es financiamiento de organizaciones de la sociedad civil y programas marinos, por ejemplo. A ti te hacen talleres para que tú no hagas ningún tipo de incidencia político-partidista o incidencia de mal lobby, porque a mí me gusta hablar del buen lobby y del mal lobby, ¿ya? Hacer mal lobby no lo puedes hacer, y es tan grave que tú puedes hacer que esa entidad donante pierda sus beneficios tributarios en su país de origen, si es que tú usas esos recursos en cualquier tipo de actividad político-partidista. Entonces, yo te puedo hablar de lo que yo conozco en materia de mundo ambiental. Puede ser que esto también pase en otras partes, pero si tú me preguntas a mí, ¿necesitas regular y ponerle un impuesto a las donaciones que vienen desde el exterior? La respuesta es no, porque además hay un tema de territorialidad de la ley, en mi opinión, y creo que legalmente no procede ponerle un impuesto a esa norma. Así que esa sería mi visión. Puede complementar un poco lo que dices tú, Fran, y conectando un poco los hilos, obviamente el webinar de hoy y lo que estamos comentando en este momento, es que cuando yo hablo de donaciones para Plastic Oceans, por ejemplo, donaciones en este caso a extranjeros, en este momento Plastic Oceans sobrevivió la pandemia gracias a las donaciones internacionales, ¿ya? Que en este momento no tiene ningún impuesto. En este momento me llega literalmente plata, me llega plata de extranjero y solamente tengo limitación obviamente en el banco, pero esa plata no es una transacción de que yo te mando tanta plata y tú tienes que hacer esto. Eso es una donación clave para funcionar como organización. ¿Por qué comento eso? Porque el proyecto de ley en que nosotros trabajamos 2 años y medio lo hicimos sin ningún peso, con pura filantropía nuestra, de nuestros voluntarios, de la gente que consultamos, de las alianzas que hicimos. Literalmente cuando hablamos por primera vez con Francisca Reyes, era porque Votaciones Ambientales llamaron a nosotros para hacer preguntas sobre el proyecto de ley. Ahí me di cuenta, yo no sé nada de nada, solamente conozco mi tema y estoy eso haciendo en la mejor forma posible. En este momento en Chile, cuando logro vender un proyecto, porque literalmente es vender, es una transacción a una empresa o a alguien interesado, yo te pago para un servicio y tú tienes que hacerme algo, no sé, una limpieza de playa o una transacción. Eso no es plata que entra en mi caja para organizar y contratar a personas. Por ejemplo, un abogado, un experto, nada. Entonces, claramente lo que hace Votaciones Ambientales, que para nosotros llegó tarde, pero igual, obviamente, es una herramienta aquí y por la misma razón estamos organizando ese webinar, porque como dijiste tú, Fran Pérez, es oro, literalmente es oro, que para nosotros como organización, que no contamos con una ley de donaciones, que no podemos recibir donaciones así nomás para financiar mi organización, es una herramienta que puede emparejar la cancha en una forma, pero brutal. Brutal. Lo que nosotros logramos, yo creo que es una excepción, ha costado literalmente sudor, sangre y mucho dolor de cabeza, lo logramos, pero es una excepción. No todas las organizaciones medioambientales tienen el tiempo, ni la gente, ni la capacidad para ir corriendo al ex Congreso Nacional, para estar pegado al TV Senado. Lo hicimos todo gratis, sin ningún peso. Entonces, ahí tenemos que obviamente tenemos una convicción, tenemos unas ganas de hacer algo por el océano y por el medio ambiente, entonces obviamente es una fuente de energía increíble para seguir adelante con un proyecto así que duró 2 años y medio, pero aquí yo creo que el tema de las donaciones por un lado y por otro lado Votaciones Ambientales es una herramienta que para nosotros va a ser clave también en futuros proyectos y creo que para cualquier persona interesado en legislación en Chile, y nosotros lo vivimos y de verdad me sorprendió el interés de los senadores y los diputados también de escucharnos en esas condiciones. Obviamente fueron condiciones bien especiales, tuvimos mucha suerte, la ola de verdad se movió en la dirección nuestra, pero
Es clave, es clave. Pero también es clave que justamente votaciones ambientales y quizás otros proyectos que existen en Chile que ponen a disposición unas herramientas de ese tipo a la ciudadanía, necesitan una plataforma. Y por la misma razón organizamos este webinar de hoy, porque con el equipo de Plástico Ocean quedamos plop de lo fácil era de organizar y entender la información. Entonces, ya estoy mezclando 25 temas, pero lo tenía acumulado, entonces tengo que decirlo ahora. Pero ha sido increíble y espero que la gente hoy día seguramente quedan con más preguntas y dudas, pero que toman su tiempo de revisar bien la página de votaciones ambientales, que por otro lado apoyan el trabajo que está haciendo la red de filantropía y apoyan justamente el cambio de ley para incluir el medio ambiente y donaciones medioambientales, porque como país podemos ser muy ambiciosos, pero si no hay financiamiento para organizaciones como para la sociedad civil y ONGs como la nuestra, la ambición queda justamente a nivel de parlamentarios y la sociedad civil va a estar tratando de remar con medio remo y una lancha de madera, mientras las otras fuerzas andan con un buque gigante que nosotros de verdad no podemos nunca alcanzar. Entonces, disculpa por el desorden de mi respuesta, No, no, pero no, por eso acá también todo es súper importante. lo que dijeron hoy día me hace tanto sentido y me sigue haciendo tanto sentido que tenía que comentarlo. No, bien, Marc, tal como dice acá Romina Paz, el trabajo colaborativo, integral y también conciliador es clave. Es una Francisca Reyes necesidad. también. Es Además, una era una necesidad, necesidad, exacto. porque no le tenía cómo abordar ese proceso sin alianza. Era imposible. Y yo si puedo solamente decir al final que yo creo que hay que empezar a sacarse la lógica, así como en el fondo estamos en un momento de mucho cambio, aprovechemos de cambiar también algunas cosas que yo siento que nos atan y que no nos contribuyen, como seguir pensando en que el mundo son buenos y malos, o ellos y nosotros, o hay que tener contactos especiales. Obvio que si uno tiene contactos especiales es más rápido, más fácil, más eficiente, pero mi experiencia, y eso se lo puse ahí en chat, de lo que yo he visto, no ha sido necesario contactos especiales, y sí, como dice Marc, mucho compromiso, mucha energía, mucho trabajo, mucha perseverancia, estar dispuestos a pasar por el desierto, porque sí, a lo mejor con contactos es todo más fácil, pero hoy día el mundo ya no funciona así. No resiste, los contactos también, como dicen los gringos, backfire, porque si tú haces todo por contacto y por abajo, en algún momento se sabe eso y la verdad que todo igual puede destruirse también lo que uno hace así. Entonces yo creo que hay que tomar no los atajos, hay que tomar el camino largo, que insisto de nuevo, no se hace si no es con buenos argumentos, con mucha disposición a escuchar a los que piensan distinto a nosotros, porque es en ese proceso de democracia deliberativa o de deliberación comunitaria donde también aparecen mejores ideas muchas veces. Si no estamos dispuestos a escuchar, difícilmente también vamos a querer participar de un proceso abierto y democrático. Entonces, participar, estar dispuestos a pasar por el desierto, a perseverar, tener mucha paciencia. Desgraciadamente en Chile mucho pro bono, porque es así, yo no les conté toda en la universidad, te digo, es puro pro bono. Ojalá no me estén grabando esta parte, pero mucha paciencia y sobre todo una disposición, la unión hace la fuerza, la transparencia, la unión, la participación, es lo que yo creo que nos va a llevar a un lugar diferente que el donde estamos ahora, donde todos queremos en el fondo también llegar a él. Así que nada, yo me recuerdo esa primera reunión con Marc, así que ha pasado el tiempo, agradezco de nuevo infinitamente la organización de este webinar, me encantó también conocer a Francisca y todo lo que hacen, me encanta la visión, la filantropía, y los filántropos somos todos, necesitamos tener un gran patrimonio, y no solamente es financiero, sino que también es nuestro tiempo, nuestro compromiso, y entre todos si nos tomamos de las manos yo creo que vamos a llegar a un lugar mejor. Así que muchas gracias.
Muchas gracias a los tres, muchas gracias a todos quienes están conectados. La verdad es que nos gustaría quedarnos horas conversando, pero ya nos excedimos incluso del tiempo extra que teníamos planificado dentro de este webinar. Agradecerles nuevamente, invitarlos a todas, a que se suscriban a Alerta Votaciones Ambientales en www.votacionesambientales.cl. También que ingresen a la red de filantropía, que se informen de cada uno de los proyectos, de los trabajos, maneras de colaborar con eso, la importancia de colaborar para armar fuerza, ¿cierto? Para ser más participativos en términos de conciencia, de conversaciones, de armar fuerza en torno al medio ambiente. Invitarlos también a que se metan a Plastic Ocean, también a conocer ese trabajo. Y también recordarles que este webinar se está grabando y luego va a ser subido al YouTube de Plastic Ocean. Así que ahí van a poder ver nuevamente toda esta información. Quedaron aquí preguntas pendientes, pero cualquier cosa nos pueden enviar por correo a chile@plasticocean.org. Algunas últimas palabras, Marc, Franciscas, para cerrar este webinar. Yo, tomando la palabra, muchas gracias por la gente que se han conectado y por favor ayúdanos a difundir justamente no solamente las iniciativas de votaciones ambientales y la red de filantropía, pero también este registro de este webinar, porque obviamente no podemos repetirlo todas las semanas, pero yo creo que contiene mucha información valiosa, entonces espero que puedan ayudarnos cuando subimos el video a YouTube, que lo comparten con la gente que posiblemente pueden estar interesados o pueden ser ese famoso contacto que hemos hablado, que debe saber lo que estamos conversando hoy día. Alianza. Alianzas, contactos. Y nada, yo estoy muy contento que estamos en este punto después de esos 2 años y medio de trabajo para ese proyecto de ley y podemos conversar en esa forma tan abierto, tan democrático, tan educativo. Ha sido un placer, lo he disfrutado muchísimo, entonces muchas gracias a todos y todas que están aquí con nosotros y los participantes. Así es, así dice Solange, gracias, genial las iniciativas, felicitaciones, muchas gracias a todos, extraordinaria la historia de Piratas de Marx, gracias por este conocimiento, información, por esta empatía, en fin, bueno, a todos los que estamos acá nos interesa hacer de alguna manera un aporte desde nuestros brazos, ¿cierto?, con el medio ambiente. Así que, tal como dice Marc, por favor, compartir en sus redes sociales a través de correos para compartir este webinar para seguir dando a conocer esta información, estas herramientas y esperamos que haya sido una instancia positiva para todos y todas quienes están conectados. Sin más que decir, ¿cierto, Marc? Felicitaciones ahí, gracias, compartiré, dice María Teresa. Nos despedimos, que tengan un bonito día y atentos ahí a todas las redes para que sigan informados y atentos al trabajo que realizan nuestros 3 panelistas. Un abrazo a todos y Igualmente, abrazo a Muchas todos. gracias. Muchas gracias. Un gusto. Gracias. Un gusto. Gracias, Vivi. Chao, gracias. Chao. Gran equipo.